Los indígenas americanos han tenido un papel importante en el género del western, y su representación y tratamiento ha ido evolucionando con el tiempo. En las primeras películas del género, los indígenas americanos eran tratados como una amenaza para los colonos blancos y los pioneros que se aventuraban a viajar y explorar nuevos territorios. Se les retrataba como salvajes y bárbaros que atacaban y mataban a los personajes de la historia. Los personajes de los indígenas no estaban muy desarrollados, eran personajes planos y se presentaban siempre de la misma manera, con rasgos muy característicos, como la forma de vestir, las pinturas en el cuerpo, el plumaje y la piel morena. Además eran tratados como seres incivilizados. Estos personajes aparecían en papeles secundarios, como asesinos y villanos, considerados como el enemigo salvaje al que los héroes deberán derrotar. Un ejemplo puede ser La Diligencia, estrenada en 1939 y dirigida por John Ford, en el que aparecían como guerreros salvajes que atacaban a un grupo de personas que viajaban en una diligencia. Esta película marcó el inicio del tratamiento de los indígenas como los nuevos villanos de la historia. En los años 50 fue cuando se estableció el aspecto estándar de los indígenas, con unas pelucas de pluma demasiado exageradas, llenos de abalorios y con pinturas de guerra. Todo esto basado en una interpretación que tenía Hollywood sobre el aspecto de los indígenas de las llanuras. Más tarde serían generalmente interpretados por actores blancos con la cara pintada de rojo, como Burt Lancaster en la película Apache de 1954. La película Flecha Rota de 1950 fue una de las primeras que mostró a los indígenas más realistas con sus propios intereses y luchas. En la década de los 60, la representación de los indígenas comenzó a cambiar. Los directores empezaban a mostrarlos con mayor simpatía y a menudo los presentaban como víctimas de la colonización y la expansión hacia el oeste. Con la llegada del spaghetti western, un subgénero del western, los indígenas empezaron a ser representados de una forma más respetuosa. Se empezaron a contratar actores indígenas para interpretar a personajes nativos, lo que contribuyó a una representación más auténtica y respetuosa, como la película Pequeño Gran Hombre de 1970, en el que eran retratados con mayor profundidad y complejidad, mostrando su cultura, su historia y su lucha contra la colonización y la opresión. El actor Dan George, con raíces indígenas, fue nominado a un Oscar en esta película. En las últimas décadas, la representación de los indígenas ha continuado en evolución, con películas que abordan la complejidad de la cultura indígena y su lucha contra la colonización y el racismo. Bailando con Lobos, estrenada en 1990, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, es un claro ejemplo de esta evolución, marcando el inicio de una era completamente nueva, presentándonos a la cultura nativa americana como lo que realmente es. En la película, el protagonista es un teniente del ejército norteamericano, que se une a una tribu de indígenas Sioux, donde aprenderá a valorar y comprender su cultura. A lo largo de la historia del western, la representación de los indígenas ha evolucionado significativamente, desde un retrato inicial como salvajes hostiles, hasta su representación actual como personajes complejos y respetables, y ha sido y sigue siendo una parte importante del género del western. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre el género del western.